En el contexto del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el presidente Barack Obama busca que un grupo de empresarios viaje a la isla a estudiar el mercado cubano y las diversas opciones de inversión que existen en ese país, para conocer justamente el estado actual de esa economía y los diversos mercados e industrias que podrían ser atractivos para inversionistas y empresarios también. Es que nos acompaña Roberto Paiva, director de ProChile, y quien durante su trayectoria profesional se ha especializado en las áreas de comercio exterior y relaciones internacionales. Roberto, muchas gracias por estar aquí en el Entrevista Internacional. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Un agrado estar con ustedes. ¿Por qué ProChile? Se preguntarán quizás. Es muy interesante la mirada que tiene un departamento chileno, ¿cierto?, de cómo se están haciendo negocios, en este caso, en la isla. Y en este contexto internacional es muy enriquecedora, podría ser muy enriquecedor, la opinión y el análisis de un experto, en este caso, de ProChile. Y muchos empresarios que nos pueden estar viendo ahora, que podrían también estar muy interesados, ahora en este momento histórico, sin duda, de generar nuevos negocios en Cuba. ¿Cómo evalúa, entonces, en términos generales, la economía cubana? ¿En qué estado está? ¿En qué pie se encuentra? La economía cubana es una economía que, según todas las estadísticas, está creciendo, suavemente, pero mantiene una tasa de crecimiento alrededor del 2% en los últimos años. Eso no es una tasa a la China como el 7%, pero implica que el poder adquisitivo va creciendo todos los años, pero que adicionalmente está haciendo un esfuerzo por reinsertarse, podemos decir, en la División Internacional del Trabajo, en el comercio internacional, y tiene una ley de inversión extranjera nueva, y ha implementado una zona en Mariel, que es una zona franca, que en fin son instrumentos que facilitan la instalación de inversionistas extranjeros, chilenos, estadounidenses y de todo el mundo, y que refleja un esfuerzo por acercarse al mundo empresarial. Y por tanto yo creo que es un bonito espacio, un bonito desafío de mirar ese mercado, porque estamos comenzando. Siempre cuando uno comienza, cuando los mercados comienzan, hay oportunidades más bonitas o más interesantes. ¿Cuáles son, justamente? ¿Hay algunas áreas definidas como más atractivas que otras? Tal vez la principal área son hipótesis de trabajo, porque estamos, tanto yo como la gente que nos está escuchando, prospectando ese mercado, pero es todo el área de infraestructura y de servicios. Porque una economía como la cubana, para colocarse en el mundo, necesita mayor conectividad, necesita más instalaciones, necesita modernizar sus servicios, que es la base del desarrollo productivo posterior. Y las señales que tenemos es que en todo el área de servicios hay mucha demanda. A las empresas chilenas que han ido, que nos han acompañado, a las que hemos llevado, les ha ido relativamente bien. Así que yo creo que servicios, infraestructura es un buen comienzo. Telecomunicaciones. Nosotros fuimos, adelantándonos a los tiempos, diríamos, en forma tal vez un poco soberbia, en noviembre del año pasado con un grupo significativo de empresarios chilenos, y les fue relativamente bien. Entonces nos imaginamos que los empresarios estadounidenses que nombrabas al comienzo y otros países también les sería bien, lo cual no quiere decir que sea de un día para otro, pero toma tiempo esto. Toma mucho tiempo. En ese mismo sentido, hay mucho que aprender, me imagino, desde el lado cubano, sobre este mundo de la inversión que se va a llegar quizás en masa, quién sabe. ¿Cuáles son las principales barreras que se están teniendo entonces en la isla al momento de ir a iniciar un negocio? El dato, no tengo un dato numérico, pero el dato bonito es que hoy día armar una agenda de negocios en Cuba es difícil. Porque es un mercado, es una ciudad, La Habana, que está plagada de delegaciones extranjeras de todos los países, no solo de Estados Unidos, sino que de Europa, de México, de Brasil. Toda la semana, todos los días llega una delegación nueva a tener una agenda de negocios. Esa efervescencia se enfrenta, no sé si una barrera, pero que estas cosas, estos cambios económicos y culturales no son de un día para otro. El gobierno cubano está haciendo un esfuerzo extraordinario por modernizarse y por insertarse en el mundo del comercio internacional, pero sus aparatos, sus instituciones tienen un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje no es de un día para otro. Entonces a veces hay lentitud. Entonces le recomiendo no solo a los empresarios chilenos, sino que a los empresarios que nos escuchen en todo el mundo, paciencia. Paciencia, creer en el mercado cubano, conversar con las instituciones, pero no va a ser de un día para otro. Esto es tener una lentitud, que es la lentitud natural del cambio institucional
que en todas las historias del mundo nunca ha sido de un día para otro. Los mismos trabajadores, los ejecutivos, me imagino que también requieren un poco de capacitación, aprender también a... Capacitación y sobre todo el know-how de hacer las cosas, de hacer los negocios. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con CEPEC, que es el equivalente de ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones y de negocios cubanos. El cuerpo ejecutivo de CEPEC está muy interesado en acercarse a todos los empresarios del hemisferio, desde América, pero repito, es un aprendizaje. Eso no quiere decir que uno llegue allá y haga un negocio de un día para otro. Muchas veces hay que tener filiales o actores locales, hacer joint ventures con representaciones, porque es un mercado nuevo, es un mercado emergente que está en pleno cambio institucional. ¿Hay mucha burocracia en el aparato estatal respecto a en este mismo contexto? Yo creo que sí, es una opinión que no es un juicio de valor al gobierno cubano, sino que es fruto de lo mismo que decía. Es una economía que se está abriendo hoy día el mundo. Esta ley de protección de la inversión extranjera y el puerto marino es nueva. Entonces eso no existía antes. Hay procesos que hay que empezar pero no es automático. Entonces es nuevamente una invocación a la paciencia de los empresarios, pero oportunidades hay ahí y muy grandes, porque a medida que esto se vaya normalizando y que Cuba se vaya insertando en los mercados mundiales, la ubicación geográfica de Cuba implica que va a estar llamada a jugar un rol importante en los flujos comerciales de la zona. Seguro, seguro. Y en términos de infraestructura, ¿cómo anda? Ya hablábamos de esta nueva zona franca y en general el estado de carreteras, qué sé yo. ¿Cómo evalúa la infraestructura cubana? Las opiniones son en términos de las posibilidades de negocio, porque repito, una opinión sobre taxativa o crítica de la economía cubana es difícil que yo la emita. Creemos que tiene que haber un upgrade muy grande, un salto muy significativo en todo lo que es infraestructura. Pero eso mismo se convierte en una oportunidad de negocios. También. O sea, yo creo que las empresas de servicios, las empresas constructoras, las empresas que den posibilidades de hacer este upgrade en infraestructura, tal vez van a ser las primeras que van a tener posibilidades de negocio ciertas, empresas de todo el hemisferio. Pero repito, la gracia que Cuba, que no es una superficie infinita, que con inversión relativamente razonable puede modernizarse, y Cuba tiene una ubicación geográfica clave en una zona económica que a medida que se desarrolle, sin duda, van a haber negocios muy rentables. Y por supuesto también hay una idiosincrasia. Hacer negocios con un ruso no es lo mismo que hacer negocios con un chino y un francés. ¿Cómo es la idiosincrasia cubana al momento de hacer negocios? Sí, nosotros en ProChile, uno de nuestros productos de estrella es cómo hacer negocios en. Invito a todos los televidentes a mirarlas en nuestra página web, están a disponibilidad. Cómo hacer negocios en La Habana implica meterse en una cultura de mucha confianza. El cubano es un hombre que genera confianza, que produce confianza, que trabaja con la confianza humana, de piel, por así decirlo. Pero que no tiene la ansiedad de tener una reunión mañana a las 10:15 de la mañana y para conversar del precio directamente. ¿No son muy puntuales? Es una relación más relacional. No, es una relación más relacional y es menos económicamente directa. Relacionalmente uno se acerca al negocio, creando confianza, creando cariño, por así decirlo. El lenguaje muy local, uno diría que la química de la relación inicial es más importante, o la más importante, para llegar a conversar de los precios finalmente. Y por eso decía al comienzo que también hay una relación de confianza. Y las relaciones de confianza a lo mejor existen en todos los negocios, pero tal vez aquí es menos contractual y es más relacional. Esa sería nuestra hipótesis de trabajo y que está en nuestra guía de negocios. ¿Cómo no aprovechar la instancia para preguntar cuál ha sido la experiencia de empresarios chilenos? ¿Cuántos chilenos se encuentran hoy en día haciendo negocio en Cuba, una empresa relación comercial con Cuba y económica pasada por distintos siglos está muy marcada no solo por las aperturas o no aperturas de la economía cubana, también está marcada por el acceso al crédito. El acceso al crédito dentro de la economía cubana es una variable clave. Hoy día yo diría que Chile tiene un grupo de empresas, alrededor de 7 u 8 empresas instaladas en Cuba, que les va relativamente bien y que tienen capacidad para representar a proveedores chilenos. Entonces,
¿Y por qué digo que es un activo? Porque el hecho de estar instalado en Cuba en este momento es fundamental para tener una relación económica, y por eso que si hay otros países, hay otros empresarios que quieran hacer negocios con cierta rapidez en Cuba, tal vez o buscar un socio local o instalarse allá como una filial, ayuda mucho. ¿Cuál es el producto estrella? ¿Qué estamos enviando a Chile? El producto estrella de Chile es el jurel. El jurel. ¿Eso estamos enviando a la isla? O sea, enviamos una familia. Estos son mercados para un país como Chile, pero yo diría que para otros países también son mercados tal vez pequeños hoy día, pero tienen mucha diversidad de productos. Tal vez hay mercados que hoy día son mucho más grandes para Chile, pero son más explicados por 3 o 4 productos. Enviamos envases y embalajes. Enviamos fruta, enviamos vino, enviamos jurel, enviamos algunos productos de imprenta. Entonces hay como 700 empresas que exportan. Pero repito, muchas de ellas a través de esta familia, de estas 7 u 8 empresas que están instaladas adentro del mercado cubano. Qué interesante. ¿Hay alguna anécdota, alguna experiencia de empresarios chilenos? O sea, varios, por ejemplo, en algunos segundos, cuando fuimos ahora en noviembre con un grupo de empresas al mercado cubano y tuvimos reuniones con las autoridades, hay una empresa de servicios que está con un proyecto para trabajar en un vertedero, para hacerlo ambientalmente compatible con el espacio geográfico, para instalar mecanismos de saneamiento ambiental al lado del vertedero. Entonces, era un negocio inimaginable desde acá. Hubo que ir allá, estar, mirar, hablar con las autoridades correspondientes, y está apareciendo una actividad que va a ser, yo creo que muy interesante, no solo desde el punto de vista ambiental para Cuba, sino que de los negocios para esta empresa que está llegando. Claro, va a tener una repercusión esta relación, este retorno de relación entre Estados Unidos y Cuba, seguramente también para otros países y para nosotros también. Sin duda, nosotros también invitamos a los empresarios chilenos, ProChile va a estar, pero también a los empresarios de todo el mundo a estar en la Feria Internacional de La Habana, que es en la primera semana de noviembre, porque el estar ahí permite hablar con empresarios cubanos, con instituciones cubanas, con el gobierno cubano, que por cierto sigue siendo muy importante en el desenvolvimiento económico, y facilitar la posibilidad y mirar en terreno las posibilidades de hacer negocio. Yo diría que el único consejo a dar es presuntuoso, pero en esta época de Cuba hay que estar allá, hay que ir allá, hay que visitar, estar en terreno, porque hay otros países que tal vez los podemos predecir más por internet desde acá, porque son países ya más consolidados institucionalmente o económicamente. Cuba está en pleno cambio, hay que ir, hay que instalarse, hay que mirar y hacer asociaciones con los cubanos. Esa es la invitación y el análisis que hace Roberto Paiva, como decíamos, director de ProChile, que nos da un poco de luces sobre cómo está la situación para llegar a hacer negocios en Cuba, justo en un momento histórico, en un contexto muy importante entre Estados Unidos y Cuba, y que seguramente va a abrir muchas más puertas a la inversión extranjera en el país. Y el dato no menor, pero de largo plazo, es que se ha terminado el ensanchamiento del canal de Panamá, también, lo que va a aumentar el flujo de barcos por ahí, y debería haber un canal a través de Nicaragua. Entonces eso va a cambiar el peso relativo del Caribe, el peso relativo de Cuba como puerto de movimiento de mercancía. Entonces, inevitablemente, con el canal de Nicaragua, con el canal de Panamá ensanchado, en unos años más Cuba va a ocupar un lugar muy relevante en la geopolítica del comercio. Qué importante. Momento histórico, momento muy importante para los negocios internacionales, para la política internacional. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista internacional. No, gracias por la invitación, un agrado. Los invitamos entonces a seguir en nuestra compañía. Sigamos con más noticias aquí en CNN Chile.